were children, I would bake you a mud pie, warm and brown beneath the sun. Never learned to climb a tree, but I would try, just to show you what I'd done. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. I had you. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. If I were all my dearest. Momento de repasar la actualidad de la semana desde el punto de vista de la ciencia, de Javier Sampedro y Pere Estupiñán, que es un punto de vista muy particular. ¿Cómo estáis, Javier? Pere, buenos días. Preparados, listos, ya. Buenos días. Pere Sampedro, que es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País, y Pere Estupiñán es químico, bioquímico y conductor en la 2 de El cazador de cerebros, esa serie de 6 episodios. 13 episodios que acaba de ser renovada. Yes, sí. Está confirmado, Tendremos una tercera temporada que empezaremos a rodar en septiembre, octubre. Y bueno, en principio se está pensando en emitir en enero, pero bueno, ya me estoy anticipando porque pues que me hace mucha ilusión. ¿Tienes muchas ideas en la cabeza? ¿Tenéis? Sí. Bueno, es que al final, es lo que comentamos algunas veces, la ciencia es, por definición, los científicos trabajan en lo que todavía no se conoce y entonces es muy estimulante porque siempre hay cosas nuevas. Como cuando se inventó la electricidad y nadie se preguntó para qué vale. Ya valdrá para algo. Claro. Y ya podrás cobrar impuestos para ello, ¿no? Claro. Mira, hace un par de días estuve, que íbamos a comentarlo, pero ya me anticipo, una cumbre de economía circular donde estuvo Obama. Y Obama estuvo hablando aquí en Madrid un par de horas sobre diferentes temas. Habló mucho de la ciencia, de educación, lo que más, pero también de la ciencia. Y al final, de la manera que habló de la ciencia es diciendo, claro, es que para mejorar cualquier cosa tienes que conocerla, sea la salud, sea la innovación tecnológica, sea el cómo gestionar recursos humanos, lo que sea, tienes que conocerla. Y la ciencia es lo que te da el mejor conocimiento. O sea, es que hasta algunos políticos están creyendo eso. Por cierto, economía circular, ¿esto qué es? Economía circular es un concepto que está relacionado con la sostenibilidad, está relacionado con el reciclaje, está relacionado con la mejora del medio ambiente, pero es como que lo intenta englobar todo, ¿no? Y es un concepto que es diseñar el propio proceso productivo de los bienes de consumo, de las empresas, de una manera que genere, que utilice el mínimo de recursos posibles y genere el mínimo de desechos también posibles. Entonces esto engloba pues el reciclaje, evidentemente, pero también el reuso, el compartir cosas, y no es un concepto fácil de implantar, pero sí muy necesario. En la cumbre esta que se estaba dando, la gran reflexión era, es decir, vale, ¿cómo hacemos que esto sea compatible con el desarrollo económico de las empresas? Porque ¿qué incentivos debe tener una empresa para ir en contra del usar y tirar? Que sería como la antítesis, ¿no? El usar y tirar, el coger un teléfono móvil y que cuando se termine su vida lo cambias y lo tiras. Esto es lo contrario de la economía circular. Es decir, tienen que los propios materiales... Que cada proceso ayude al siguiente proceso, que cada aparato ayude al siguiente aparato. Sí. Y que no... los muebles, que tengan una segunda vida. O sea, si tú creas algo... estaba la Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid, y decía, mira, por ejemplo, una cosa que hemos hecho con los carteles de no sé qué ferias, pues después los podemos reciclar en bolsos, ¿no? Que tenga una segunda vida. Y claro, todo esto tiene que estar contemplado desde el diseño mismo, no solo desde el proceso final. La elección de materiales, por supuesto. Claro. Oye, una noticia de estas que me tenéis que explicar vosotros. Esta semana un grupo de investigadores en Montreal, en Canadá, han conseguido hacer invisible un objeto. ¿Alguien sabe algo de esto? Esto es una innovación, una técnica muy original. No es la primera vez que se experimenta con capas de invisibilidad, pero esta técnica es completamente original y camaleónica, porque consiste en jugar con los colores. Recordemos que la luz visible, un rayo de luz que entra por la persiana, está compuesto de todos los colores del arco iris, ¿no? Bastaría que ese rayo incidiera sobre un prisma, uno de estos objetos triangulares, para que salieran todos los rayos del arco iris por la otra cara del prisma, como demostró Newton hace 4 siglos. Y Pink Floyd. Y Pink Floyd también. Exacto. Y entonces, ¿por qué un objeto es azul? Nosotros vemos un objeto azul. Es porque le incide la luz visible, compuesta de todos los colores, y absorbe todos menos el azul.
los absorbe todos, menos el azul que los refleja. Y por eso lo vemos azul, ¿no? Entonces, simplificando mucho, la técnica esta consiste en que antes de que la luz llegue al objeto, manipulas su composición de colores de manera que las longitudes de onda azules pasen a verdes o a rojas. Y de este modo no hay ninguna luz que el objeto refleje, sino que todas son absorbidas por él. Y después, para redondear el efecto, la luz que acaba saliendo del objeto, si imaginamos que es translúcido, la vuelves a recomponer, de manera que vuelves a poner lo que habías hecho verde, lo vuelves a poner azul, de manera que sea indistinguible de la luz del entorno. Esta es más o menos la idea. Con lo cual parece invisible, claro. Parece invisible, no es que lo sea, ¿no? Podrías tocarlo todavía, claro. Y hay algo muy, muy atractivo de esto, que es que los principios que han usado son principios generales, no solo para la luz, sino para cualquier tipo de onda. No me refiero solo a ondas infrarrojas, ondas de radio, sino a ondas acústicas. Ajá. Y podría usarse una técnica similar para el aislamiento acústico o incluso a las ondas mecánicas, ¿no? Dar un golpe a algo, o cuando sucede un terremoto, lo que es el daño lo transmiten ondas que se propagan a través del hormigón o de la estructura del edificio. Podrías construir un edificio invisible a los terremotos, ¿no? Son aplicaciones que parecen al alcance de la mano. Que nos convirtamos en el hombre invisible, como en la novela de H.G. Wells. El spray va a tardar en llegar, está ¿no? Todavía lejos. También se publicaba esta semana una investigación en la que se han identificado los genes que favorecen la tendencia al aislamiento de las personas. Así que entonces podríamos decir que se puede conocer o anticipar cómo va a ser la personalidad de alguien. No, solo las tendencias que tiene de nacimiento. Por ejemplo, tendencias a la depresión, tendencias al sobrepeso, incluso, porque hay un efecto que nadie había sospechado del sobrepeso en la tendencia a ser solitario, pero vamos, los autores estiman que el peso de los genes en estas características es de un 10% más o menos. Sí. Y luego hay que aclarar siempre, tú siempre lo haces, Javier, que esas tendencias se pueden corregir también con factores externos. Hay factores que en este caso hay factores física, del deporte, o participar en grupos, incluso en grupos religiosos, cosa que yo no recomiendo a nadie personalmente, pero se han detectado también estas tendencias, ¿sí? O ir al bar. Sí, había una tendencia que se publicó hace un tiempo del gen de la infidelidad, que también era un poco exagerado, no es que fuera un gen asociado a la infidelidad, pero sí a una tendencia a una personalidad determinada, con una personalidad inquieta que siempre buscaba cambios, y es verdad que esas personas que tenían esa modificación genética asociada al gen de la dopamina, pues cambiaban mucho de trabajo, viajaban mucho y entre otras cosas también eran más infieles, ¿vale? Porque buscaban novedades, el novelty seeking. Novelty seeking, sí. Es un factor genético. Recordamos que hay un número de teléfono disponible por si quieren hacernos alguna pregunta científica. Bueno, hacernos no, a ellos, a Pera y a Javier. Es un número de WhatsApp, así que pueden también escribirnos o mandarnos una nota de voz. Nosotros los llamamos de vuelta. Es el 638-855-349, número 638-855-349. Vosotros, de jóvenes, al margen de lo que dijeran vuestros genes, ¿teníais ya desde edad temprana una inclinación a ser científicos o...? Yo creo que no, es una pregunta que, siendo ahora divulgador, me han hecho varias veces, y yo recuerdo que sí que me gustaba más la física y la química, pero porque se me daba mejor, pero no creo que tuviera una búsqueda, un conocimiento, yo quiero ser científico. Yo creo que me apareció más en la universidad. Yo sí era ese tipo de pelmazo. Me acuerdo que compraba el Investigación y Ciencia en el kiosco todos los meses y que mis amigos se reían de mí por eso, así que no tuve nunca una recompensa social. Y ya entonces te decían, pero ¿cómo científico si tú fumas? ¿No puedes ser científico? No, todavía no fumaba, ¿no? Bueno. Déjame que os presente a un chico que tiene 16 años, que acaba de ganar el segundo premio especial de la NASA y el tercero de informática en la Feria Internacional de Ciencia de Intel ISEF, que es una de las más grandes del mundo. Es Javier López Contreras, que nos saluda desde Radio Barcelona. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Buenos días. Vosotros habéis creado un software que permite automatizar los procesos para detectar asteroides. Así que explícalo, no para que lo entiendan estos dos, sino para que lo entienda yo, por favor. Pues sí, esto es lo que hemos hecho. Hemos
O sea, nosotros se nos enseñó, en una estada que hicimos en el observatorio del Teide, se nos enseñaron los procedimientos y las metodologías que se utilizan, digamos, de manera frecuente para detectar asteroides, y son unas metodologías muy manuales, que también que a la vez son muy repetitivas. Entonces lo que se nos ocurrió es intentar automatizar este proceso, intentar programar o idear un algoritmo, o sea, un programa al final que hiciera este procedimiento sin la necesidad de un humano detrás de la pantalla. Y esto, o sea, folio en blanco, ¿qué pones en el folio? La idea del algoritmo es que, cogiendo las imágenes que se le dan a los investigadores, a los astrofísicos, te puede hacer la misma detección que un humano, pero sin la necesidad del humano. Y lo que te dice el algoritmo es cuáles de los puntos que se ven en las imágenes son puntos estáticos y por tanto pueden ser estrellas o pueden ser otro tipo de objetos, como alguna galaxia que se ve, y cuál de los puntos se mueven y por tanto probabilísticamente son asteroides. Lo que se detecta es el movimiento de los puntos, ¿no? Y su movimiento revela, los delata como asteroides, ¿no? Exacto, sí. Pero entonces vuestra manera de encontrar asteroides, ¿cómo difiere de cómo se hace ahora? Ahora lo que se hace es, hay una serie de centros, muy pocos, nosotros, según un estudio que hemos hecho estadístico, hay 9 centros que utilizan este tipo de algoritmos, pero este tipo de algoritmos, el algoritmo básicamente de la NASA es muy privado, es decir, no lo puede usar cualquiera, solo lo pueden usar ellos, y además no tiene por qué ser un algoritmo muy bueno, ya que ellos tienen muy buenas instalaciones. Entonces, los problemas que nosotros hemos intentado resolver a partir de idear un algoritmo un poquito más inteligente, ellos los pueden resolver haciendo mejores imágenes o haciendo simplemente más número de imágenes. O sea, entonces, que el vuestro puede valer para observatorios que no tienen unos datos de tanta calidad, ¿no? Exacto. Entonces, lo que nosotros estamos aportando, o sea, lo que es nuevo, es... Para empezar, hemos aportado un algoritmo que es un poquito mejor que el que hay, y además es un algoritmo que pues está colgado en Internet y es totalmente open source y por tanto todo el mundo lo puede utilizar. ¿Y cómo empezasteis en eso? Porque aquí la parte más curiosa, aparte del algoritmo, sois vosotros. O sea, que tenéis 16 y 18 años y estáis haciendo algo que... Yo lo primero que he pensado, ¿y por qué no lo han hecho los otros astrofísicos antes, no? O sea, primero, ¿cómo os interesáis y cuál es el valor que habéis aportado, no? Le debemos mucho de nuestro interés y mucho de nuestra vida científica a varios programas filantrópicos que hay aquí en Cataluña. El primero de ellos es Joves y Ciència, que es un programa que, digamos, impulsa a la investigación joven y te permite hacer una serie de estades científicas durante los veranos. Y en una de estas estadas científicas que Joves y Ciència me ha permitido hacer a mí, y ahora Ignasi, que es mi compañero, que es el que tiene 16 años, está justo entrando. Es más, ahora mismo no puede estar aquí porque está en una de estas estadas científicas con Joves y Ciència. Entonces, gracias a este programa, yo fui al observatorio del Teide y a partir de aquí pues todo surge. Claro, surge el amor por los asteroides. Lo que pasa es que, entonces, por lo que me cuentas, tú habrás hecho la selectividad ahora, ¿no? Sí. Hay otro programa que también es para estudiar los últimos 2 años de bachillerato, con un bachillerato mucho más específico hacia las ciencias y hacia las matemáticas. Hay una beca que se llama SimSelex, que también se puede aplicar en cuarto de la ESO, y lo que te permite es estudiar los últimos 2 años de bachillerato en un bachillerato muy específico, con gente preseleccionada y por tanto muy buena, y te permite, pues por ejemplo, participar en una serie de clases en la universidad y un montón de cosas que te facilita, y gracias a esto, pues sí, gracias a esto pues empieza a rodar la rueda, ¿no? Y te empieza a gustar más estas cosas y al final acabas presentándote estos premios. Y sí, la selectividad pues la hice hace un par de semanas. ¿Y qué tal? Muy bien, yo creo que muy bien. O sea, un 10, ¿no? Venga, no, un 10 no, pero muy bien. A la carrera de matemáticas en directa, ¿no? Sí, voy a un centro de la Universidad Politécnica de Cataluña que se llama el CEFIS, que son las siglas de Centro de Formación Interdisciplinaria Superior, que lo que te permite es cursar 2 carreras a la vez, en donde haré matemáticas e ingeniería informática. Vale, eso es lo ideal para ti. Y seguramente te parecerán pocas 2 a la vez, ¿no? Oye, y una cosa, lo que necesitaste aprender para hacer este software, ¿lo aprendiste pero tú mismo buscándote la vida o te lo podía dar el bachillerato o estos cursos de universidad? Porque aquí hay un concepto interesante en los jóvenes, estos emprendedores digitales, que es como que fuerais por delante de la academia. Bueno, yo tuve la suerte que no lo necesité. Tengo muchos compañeros que conozco tanto de olimpiadas informáticas como de otro tipo de cosas de informática que sí que se han enseñado a sí mismos a partir de Internet. Yo tuve la suerte de que gracias a esta beca, a SimSelex, pude asistir a unas clases todas las semanas de informática con un profesor
muy muy bueno. Entonces a partir de aquí aprendí mucha informática competitiva para presentarme a olimpiadas y etcétera. Y a partir de la informática competitiva, pues para ir aprendiendo otros tipos de informática, como por ejemplo informática orientada a objetos, que es una cosa que no se utiliza en competitiva, pues sí que ya a partir de internet y a partir de repositorios web vas aprendiendo por ti mismo. Quédate un segundo con nosotros porque también nos escucha, creo que nos escucha ya desde Radio Club Tenerife, Javier Licandro, que es astrofísico del Instituto de Astrofísica de Canarias. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Hola, buenos días. Creo que tú conoces bien a Javier porque fuiste su profesor en ese curso de verano, ¿no? Sí, quería aprovechar para saludarle. Sí. No, pero antes de que te oiga, como estudiante, ¿qué tal fue? Todos ellos son espectaculares, realmente pasan por una selección, se ve que muy buena, porque los que nos llegan ahora mismo, esta semana he estado con el grupo de este año, y son excepcionales. Es un placer darles clase. Te iba a preguntar si tú fuiste un niño superdotado para las matemáticas, uno de estos que, no sé, como Gauss, que a los 10 años demuestra un teorema sobre teoría de números o algo de esto. No, la respuesta rápida es no. Es una cosa que mucha gente cae en... O sea, el decir que has ganado un premio de la NASA es una cosa muy sonora y por tanto la gente cae en este tipo de asunciones que en absoluto son ciertas. O sea, nunca... A mí me empezaron a gustar las matemáticas y las ciencias en una estada que hice durante 6 meses en Australia en cuarto de la ESO. Hasta cuarto de la ESO yo era un alumno pasota. O sea, que nunca pensaste que ibas a estar donde estás ahora. Poco a poco te lo vas creyendo. En cuarto de la ESO, al entrar en estos dos programas que en teoría son, o sea, que son muy, muy selectivos, pues yo ya, cada vez te vas inflando más y cada vez eres un poco más competitivo y quieres ver hasta dónde llegas. Y entonces, cuando ya conoces a los compañeros de programa que también son iguales de competitivos, pues cada vez vas creyéndote más a ver hasta dónde llego. ¿Y qué te ves haciendo y sobre todo dónde, en qué país, dentro de, yo qué sé, 10, 15 años? No, la verdad es que no tengo nada decidido. Yo soy de los que me costaría mucho dedicarme de manera completa a la universidad, hacer investigación, lo disfruto mucho y me gusta mucho, pero no creo que es a lo que me quiera dedicar. Entonces, al acabar la carrera tendré un problema grande porque no sé exactamente qué hacer. Bueno, mucha gente tiene un problema grande al acabar la carrera. Pero tenemos suerte de que haya gente con cerebros como los vuestros. Joder, 18 y 16 años, es que es alucinante. Sí, la verdad es que lo piensas. Oye, solamente una cosa más para los ignorantes como nosotros. Hablamos de asteroides y uno entra en pánico. Habitualmente. ¿Vuestro software puede servir, Javier, para que la Tierra no se vea destruida este verano, por ejemplo? Esto es una... a ver, también nos lo preguntaban allí cuando estábamos en la feria. A ver, no nos podemos pasar, ¿no? Nuestro software lo que sirve es para ampliar el catálogo y tener más precisión sobre dónde están los asteroides y más o menos qué están haciendo, es decir, cómo se están moviendo y tal. Pero si nos viene uno directo a la cabeza no podremos hacer nada, ni nosotros ni nadie. Verlo venir es lo más que podemos hacer, ¿no? Sí. Pero apartarnos no vamos a poder apartarnos. Pues ya pasó una vez hace 70 años. Vaya, ya está en la aguafiestas. Porque aparte de protegernos de los asteroides tienen algún otro interés especial, porque se habla a veces de recursos, ¿no? Sí, y de la minería, la minería de los asteroides. Minería espacial lo llaman. Bueno, la minería espacial sin duda es casi un hecho a estas alturas. Lo veremos en algún par de lustros como mucho. De hecho, los asteroides son probablemente uno de los objetos sobre los cuales poder utilizar a los cuales poder utilizar como recursos mineros, porque son de relativamente fácil acceso. Veamos, hay varias puntas a esto. Lo primero, cuando la humanidad empiece a salir definitivamente a viajes largos, va a necesitar reponer materiales en el camino. No es nada nuevo, es lo que hemos hecho siempre que la humanidad se expandió. Conquistamos América no llevando todas las cosas desde la península, sino aprovisionándonos en el camino, y en este caso vamos a tener que aprovisionarnos, por ejemplo, de agua en el camino, y ahí vamos a tener que buscar asteroides que tienen un cierto contenido de agua en los minerales, o que son de agua, por ejemplo, los cometas, que son un tipo de objetos como los asteroides, pero que tienen un alto contenido en agua, porque llevarlos desde la Tierra es extremadamente difícil y extremadamente costoso. A modo de ejemplo, un kilo del material que quieran, que pongamos en órbita
en órbita baja, ni siquiera para mandarlo a la Luna, en una órbita baja. Actualmente cuesta del orden de 10.000 euros poner 1 kilo de material. O sea que se van a llevar un botellín de una botella de litro de agua de 10.000 euros, un poquito caro. Caragua. Sin embargo, e incluso con estas tecnologías nuevas de cohetes reciclables y demás, el coste es de ese orden, podrán bajarlo a la mitad, pero no mucho más. Sin embargo, la capacidad de obtenerlo ya en el espacio, en la medida en que desarrollemos esa tecnología, no se va a encontrar con una barrera que es insalvable, que es la gravedad de la Tierra. Por más que hagamos, vencer la gravedad de la Tierra es extremadamente costoso. Sin embargo, cuando tengamos las naves adecuadas en el espacio, que de hecho la tecnología ya está, es simplemente encontrar el punto en que sea económicamente rentable, claro. Vamos a llegar a esos asteroides y, como decía el otro Javier, vamos a encontrar asteroides que tienen algunos minerales raros, de los cuales son poco abundantes en la Tierra, y que utilizamos para cosas de electrónica y demás, que quizás con eso pues, nos servirá para pacificar un poco el África, o no sé, capaz que los dejamos morir más de hambre. Pero hay muchos asteroides por ahí. Es que, claro, sé que la atmósfera nos protege y que muchos no llegan, pero ¿es viable lo de decir vamos al espacio y bueno, vamos pillando asteroides? Es que yo no tengo ni idea de cuántos asteroides hay ahora mismo por encima de la atmósfera. Si dices, no, es que hay más de los que nos podemos imaginar y los podemos ir pillando, o no. Es decir, pasa uno cada X años, ¿no? Bueno, hay todo un cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, vamos, que tenemos catalogados, sí, a día de hoy, o sea, que estudiados con la órbita determinada, más de 700.000. Y de los que estamos hablando para minería, por lo menos en una primera etapa, aquellos que pasan en la región de la medianamente cercana a la Tierra, son del orden de 20.000. Entonces, sí, hay un montón conocidos y estamos, gracias a programas de seguimiento y software como el que han desarrollado estos chicos, estamos descubriendo cantidades enormes de asteroides todos los días. Claro. Y los estamos pudiendo estudiar con nuestros telescopios y determinar qué tipo de materiales nos podemos llegar a encontrar en cada uno de ellos. Parece mentira, todo lo que hablamos parece un poco de ciencia ficción, pero sin embargo, ahora Javier, cuando hablaba del futuro, decía, cuando tengamos las naves que puedan repostar, o sea, es un hecho que las tendremos. Sí. Es un hecho, sin duda. Y mira, cosas, yo he estado en algunas presentaciones realmente alucinantes, ¿no? De ciencia ficción. Actualmente están pensando en construir los satélites ya en las órbitas bajas. Basta mandar impresoras 3D, alimentarlas con material traído de asteroides e imprimir toda una estructura de un satélite. Y eso sería mucho más barato que mandar el satélite. Que mandar, tú mandas una impresora, construyes cientos de satélites, te saldría mucho más barato que enviar 100 satélites. ¿Sí? Cuesta entenderlo, Y eso es un hecho. En las telecomunicaciones cada vez requieren más y más satélites, y en cuanto se mejore la tecnología al punto de que sea más barato que subirlos, se construirán directamente en el espacio. Javier Licandro es astrofísico en el Instituto de Astrofísica de Canarias, en Tenerife, y fue profesor un día, hace un verano, del otro Javier López Contreras, que tiene 18 años, nos ha hablado desde Barcelona, y que junto con un compañero y supongo que amigo, Ignasi Segura, de 16, han ganado ese segundo premio especial de la NASA y el tercero de informática, por cierto, en la Feria Internacional de Ciencias de INTEL-ISEF. Pues al Javier profesor, enhorabuena por ser tan buen profesor, porque algo habrás hecho para que el Javier no profesor haya conseguido estos premios. Así que a los dos, muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias. Hasta luego. Pues espera Estupiñán, Javier San Pedro, hay esperanzas para la humanidad. Hay una generación que fíjate cómo viene. Aunque parezca mentira. Sí, a mí me han sorprendido las dos cosas, tanto el ímpetu de este joven como lo de los asteroides, que realmente yo pensaba que era ciencia ficción, y ahora cuando lo explicaban sí que se veía la posibilidad de decir, sabemos dónde están, claro, qué tienen, y podemos enviar naves a construir cosas a partir de sus materiales. La certeza, ¿no? Es decir, y esto va a pasar. Sí. Una cuestión de tiempo, ¿no? Hasta la semana que viene, que será el último programa. Adiós. Adiós.